A reading from the second letter of St. Lectura de la Paul to segunda Timothy. carta de San Pablo a Timoteo. Beloved, Querido hermano, remember Jesus tú Christ, seguiste raised paso a from the paso dead, mi a doctrina descendant of David. y mi conducta, Such is my mis gospel, planes, for which I fe am y suffering paciencia, mi amor fraterno pain, y like mi aguante en las persecuciones y sufrimientos, God is not como weak, aquellos que me ocurrieron en bearing Antioquía, everything for the Iconio y those who Listra. are chosen. Qué So that persecuciones through faith you may padecí, obtain the pero de salvation todas that me is in libró Christ el Jesus, Señor. together with Por eternal otra parte, todo el que se saying, proponga vivir como buen cristiano será perseguido. En cambio, esos perversos, embaucadores, irán de mal en peor, extra- if we are unfaithful, extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. you have followed my Pero tú teaching, permaneces en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste and suffered y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. in Antioch, Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús yet from all these things, conduce a la salvación. in fact, Toda all who want to live escritura religiously in Christ Jesus, inspirada por Dios es también útil para enseñar. The Lord delivered me from all my fears. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear and be glad. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the Lord is. Blessed the man who takes refuge in him. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. A light of revelation to the Gentiles and to Una luz de revelación para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Jesus said to all, Entonces Jesús dijo a los discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. what profit would ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? or what can ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. verbum Domini? Laus tibi, Christe.
Today we celebrate Hoy celebramos a Santo Tomás a Becket, que fue muerto en este día en su propia catedral December 29th, el 29 de diciembre, 71. creo que en el año 1171. The text really El texto en realidad nos ayuda a comprender algo acerca del papel que representó. on one hand, Por una parte, él venía de una familia normanda, before he was born 60 y pico de años antes de que él naciera. Guillermo, in England and took over. el conquistador, invadió a Inglaterra y se apoderó de ella. Los normandos eran la clase anglosajona And que estaba a cargo. St. Thomas a Becket, Santo Tomás a Becket, que era el nombre, evidentemente era un hombre normando, francés, formaba parte de esa élite. Él no era muy alto en cuanto a la nobleza, pero formaba parte de la élite de los normandos. Era bien educado en monasterios y era un hombre muy astuto. the Archbishop of Canterbury, De modo que el arzobispo de Canterbury lo hizo a él uno de sus the administration, ayudantes, ayudando con la administración de la diócesis. eventually Y eventualmente fue ordenado diácono y lo hicieron he served. archidiácono, que después sirvió bien y de manera muy astuta, como dije. King Henry El II took the throne. rey Enrique II tomó el trono y vio la gran habilidad de Thomas a Becket He y him to become his lo hizo acercarse a él para and when convertirse en canciller. he died, Cuando murió el arzobispo de Canterbury, él quería que Thomas a Becket fuera el próximo arzobispo. now this is Esto a very important change. es algo muy importante como cambio. Thomas a Becket As an administrator, tenía destrezas como administrador que apreciaba Enrique porque él estaba tratando de instituir una serie de reformas en su reino. Sin embargo, one of the problems uno de los problemas era que él trató de acercarse a lo que se llama los derechos de la iglesia y quería traer a la iglesia bajo su propio control. and Thomas a Becket Tomás a Becket lo sabía. warned Henry, Le you don't want advirtió as your a Enrique que no quieres que yo sea tu arzobispo, mientras tanto yo trabajaré para ti, pero si yo me convirtiera en arzobispo, entonces yo serviría a Cristo y su iglesia primeramente y no a ti. despite that A warning pesar de esa advertencia, Enrique pensó que Tomás and would go lo along tendría with all the changes atrapado that he y siguió con los cambios que él quería hacer more control para tener más control sobre la iglesia y una serie de leyes que él ideó que quería pasar. Becket. Thomas a Becket se enfrentó a él e incluso cuando muchos de los otros obispos dijeron podemos llegar a un acuerdo con el rey, pero Tomás a Becket se negó y les convenció a ellos que no llegaran a un acuerdo, que no siguieran con lo que él quería, que la iglesia tenía que mantener sus derechos porque una de las dificultades con los políticos es que ellos ven a la iglesia como un instituto, una institución muy poderosa y la comprendían, no de la forma en que San Pablo la interpretó, sino que comprendían en cuanto power al poder that they throughout the y centuries que ellos sacaron a lo largo de tried to usurp de los siglos. Los políticos han tratado de usurpar a la iglesia acts as a y someterla como parte del gobierno para promover las agendas whereas políticas. St. Paul Mientras que San Pablo mantiene esto claro, the agenda of the church lo que la agenda de la iglesia tiene que ser. Recuerdan que Jesús, raised from the dead él alzado de entre los muertos, alzó a un my gospel. In other words, descendiente de David diciendo este es mi evangelio. Él resume how Christ el evangelio diciendo cómo Testament Cristo about David cumplió con las profecías de David, que el Mesías vendría de la familia de David, que nacería en Belén, etc. Y él resume todo esto statement
en una sola declaración que es descendiente de David y que Jesús fue that Christ died for levantado de entre los muertos y que murió por nuestros pecados y se levantó por nuestra redención y que este evangelio tiene que ser la preocupación de la iglesia. El poder político no lo es. something that Esto es algo so I have to say que también tengo que decir, lamentablemente, times a veces es una tentación para personas de la iglesia que quieren utilizar la posición suya en la iglesia para obtener poder político. Eso es tan equivocado como que el gobierno trate de hacer que la iglesia sea sometida al poder político. one of the things that is a Una de las cuestiones que es una bendición verdadera para el sistema norteamericano de gobierno es que nosotros tenemos clause in the first una cláusula no establecida en la primera constitución de que no tenemos separación de gobierno y Estado. Ese no forma parte de la constitución, no está establecido en la constitución. Esa es una declaración por parte de una decisión de un juez de la Corte Suprema que a su mismo pertenecía al Ku Klux Klan, como Hugo Black, y de la ley masónica que quería deshacer el poder de la iglesia. Él fue alguien que, al igual que Enrique II, quería ver a la iglesia perder todo tipo de influencia que pudiera tener en la cultura. De hecho, ese mismo juez escribió legislaciones para el estado de Oregón para hacer que las for 2 years they were illegal in iglesias católicas fueran ilegales y lo fueron por un par de años. Ahora, lo que no pudo luchar contra ello es que ganarían nuevamente cuando se volvió a presentar. but it brings up that Sin embargo, se menciona así el hecho de que este problema de que Thomas a Becket enfrentó del Estado que estaba tratando de usurpar el papel que funge la Iglesia es un problema perennial. La Revolución Francesa trató de hacer lo mismo. martyred bishops Martirizaron a obispos y sacerdotes, monjes y monjas por todas partes de Francia y entonces compusieron una taking out the iglesia estatal, sacando las doctrinas principales de la iglesia, utilizando a la iglesia que ellos querían crear sencillamente como un órgano para ayudar a promover la moralidad y la estabilidad dentro del gobierno, pero querían que la iglesia fuera controlada por el gobierno y muchos que no estuvieron de acuerdo se volvieron mártires y esta iglesia gubernamental colapsó porque no tenía el compromiso para con Jesucristo en su centro y por lo tanto no podía funcionar como iglesia si nosotros no estamos comprometidos con Cristo. that was true for Y esto fue cierto para Tomás A. Becket en su época, la Revolución Francesa, bajo los soviéticos, en que los soviéticos y el gobierno de ellos también trataron de apoderarse de la iglesia, infiltrando los seminarios, making their own bishops haciendo a sus propios obispos, obispos que en realidad eran aparachiks del Partido Comunista y que no tenían preocupación alguna por el Evangelio de Cristo, sino sencillamente por la existencia de la Unión Soviética. Esto sucederá y esperaremos que esto siga sucediendo. Estamos en Navidad y como hemos visto en los últimos años, ironic switch un cambio irónico. Yo recuerdo en los 1950 a sacerdotes y ministerios que predicaban desde el púlpito, mantengan Cristo en la Navidad, porque es tan tentador el hacer que la Navidad se convierta en algo comercial. El poner a la Navidad de la Navidad era algo que sucedió en los años 50 y 60. Hoy día tenemos aparachiks políticos de la ASLU y otros lugares y quieren hacer todo lo posible para mantener a Cristo fuera de la Navidad y quieren mantener los órganos y de las cortes para mantener a Cristo fuera de la Navidad, de modo que, por ejemplo, hace unos años, la única carroza que no fue permitida fue una que tenía una crech navideña. Ese es el tipo de
patrón que estamos viendo, que el gobierno trata de interferir con la expresión libre de nuestra fe. Y nosotros hemos sido llamados a imitar a Santo Tomás a Becket en pararnos y defender los derechos de la iglesia. Y que esto va a ser el papel que tendremos en todo periodo de la historia. Y es por eso que San Pablo ha dicho que aquellos que, por los que quieren vivir religiosamente, serán perseguidos. Y nosotros no tenemos una persecución, sino más bien un acoso hoy día, pero es el tipo de situación que forma parte de la vida porque el Evangelio de Cristo se para frente a las formas en que funciona el mundo. No es algo que siempre va a cambiar. No, sencillamente no dirán nunca, ustedes los cristianos hagan lo suyo y nosotros haremos lo mismo. No, ellos se pondrán a nosotros, se pondrán de pie en contra de nosotros y nosotros tenemos que esperarlo. Es por eso que en cuanto a nuestros valores, nosotros estamos más comprometidos para con el Evangelio de Jesucristo que lo estamos con partido político alguno, para una ideología, teorías económicas, teorías políticas, etc. Nosotros juzgamos a todas esas cosas y su comportamiento y sus teorías y sus enseñanzas de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra base y eso es lo que San Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo. Si hemos muerto, también viviremos con él, dice San Pablo, cuando él fue ejecutado por el gobierno romano de su época que perseguía a la iglesia en los años 60. Fue también cierto para Tomás a Becket. Llegó hasta un punto en que el reino dijo, pero ¿quién me liberará de este obispo? Y algunos de sus hombres fueron a la catedral y lo asesinaron. Y, de hecho, su penitencia fue el hacer una peregrinación a la tierra santa donde ambos murieron y están enterrados junto al muro de Jerusalén, en el lado este. Tomás a Becket vive, es una gran cosa. Es más, hubo tantos milagros en su templo que fue canonizado 2 años después de su muerte. Sucedieron tantos milagros que Canterbury se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Inglaterra hasta la época de otro Enrique VIII, que destruyó los templos para detener a la gente de recordar que los obispos como Tomás a Becket y en su propia época uno que mató, John Fisher, pensaron que era más importante ser fieles a Jesucristo y su iglesia que a su rey, y que ese proceso continuó y la gente como St. John Fisher siguió el ejemplo del arzobispo de Canterbury, Thomas a Becket. Y entonces sucedió, y esto se aplica a todos nosotros, si nosotros perseveramos, siempre reinaremos con Él. Hemos sido llamados a una perseverancia en nuestra fe y en nuestras morales, nuestra moralidad. Mantenemos haciéndolo y trabajando en ello, tratando de traer esto a la plenitud de nuestra vida, para que todos los días de nuestra vida perseveraremos y también reinaremos con Él. Sin embargo, si nosotros le denegamos, Él nos denegará a nosotros. Esto es algo que nosotros no queremos nunca que suceda. Nosotros nunca nos permitiremos denegar a Cristo, su evangelio o su iglesia, de manera que Él no nos deniega a nosotros. Nos mantenemos fieles a Él y viviremos este evangelio a nuestra mejor capacidad, confiando en que a consecuencia de que Él se mantiene fiel, Él nos dará la bienvenida a la gloria del cielo, incluso como lo hizo con Santo Tomás a Becket.